y vamos a dar inicio en honor al tiempo y a los que empezaron a ingresar a la hora. Se agradece siempre la puntualidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos, fieles seguidores, amigos y amigas de Paint the Code. Estamos aquí en esta oportunidad, ¿cierto?, en un nuevo live con nuestro querido compañero y amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿Sí? ¿En Aquí qué estás ahora? refugiado en mi nido. Ah, perfecto. Sí. Ya, y bueno, ustedes ya me conocen igual, yo soy Andrés, el CEO de Paint the Code, el jefe. Y aquí, no, pero entre todos aquí hacemos una unión, un equipo bastante bonito y bastante sólido que tratamos de traerles todas estas instancias para que podamos debatir, conversar, compartir la información. El tema que nos trae hoy día, que como ustedes habrán leído y tal vez les habrá llamado la atención, ¿cierto? Es kinesiología basada en la evidencia o en el valor. Vamos a estar hablando de estos dos grandes temas hoy día con Iván, en donde vamos a tratar de transmitirles bastantes cosas interesantes y bien llamativas para que podamos empezar a darnos cuenta si realmente nos estamos basando en la evidencia, si la tenemos incorporada y qué es esto llamativo del modelo basado en el valor, ¿ya? Y como todo gran tema, como toda gran charla, parte por preguntas y por problemáticas, ¿ya? La práctica basada en la evidencia nos aporta realmente lo que necesitamos, nos limita, nos favorece, ¿ya? Yo quiero partir también con esta cita del doctor Neil O'Connell, que un doctor, un kinesiólogo doctor, ¿cierto?, inglés, que ha hecho muchas charlas, tiene cursos basados en medicina basada en la evidencia, y él dice que la evidencia científica es la manera correcta de reducir nuestros sesgos para que de esa forma podamos tomar mejores decisiones frente a las intervenciones y obviamente con el objetivo que es la persona. Así que ahora le voy a consultar a mi colega Iván, que él nos va a poder aquí dar también luces de esto mismo. ¿Qué limitaciones tiene en qué nos basamos cuando hablamos de kinesiología basada en la evidencia, primero que todo? Pucha, es un tema gigantesco. Es un tema que en realidad he tratado de aplicar. He tratado porque igual es un modelo bastante exigente en cierta medida en su aplicabilidad para lograr lo que se espera que se logre. ¿Ya? Pero es un modelo, ¿cierto?, que tiene ya muchos años. El modelo, en este caso, de práctica basada en la evidencia viene del año 1990, Exacto. ¿cierto? Donde en este caso Gordon Guyatt, ¿cierto?, con un colega que es Sackett, crearon este modelo, publicaron un artículo en realidad, porque todo se venía haciendo de manera empírica y traspasando simplemente conocimiento. Eh, y a medida que han pasado los años, si ustedes se dan cuenta, yo creo que muchos de nosotros no tuvimos una buena formación en lo que es la práctica basada en la evidencia y sin embargo ahora que estamos trabajando nos damos cuenta que es muy, pero muy, muy relevante y nunca tuvimos las herramientas. Entonces imagínense que desde el año 1990 en su desarrollo, ¿cierto? No se ha podido, entre comillas, el sistema de salud empapar en la práctica basada en la evidencia, ¿ya? Y además se ha malentendido, ¿ya? Porque justamente exigía un cambio, ¿ya? Un cambio por parte de los profesionales de la salud de lo que se venía haciendo, ¿ya? Y generalmente ese cambio incomoda, todo cambio incomoda, pero hay gente que es mucho más cómoda que otras y no ha querido cambiar o nunca quiso cambiar, y en realidad también es su decisión, pero esa decisión afecta en este caso al usuario, al paciente. Entonces, y esto se debe principalmente a esa resistencia al cambio, pero además a otras limitaciones que tienen que ver ya con el propio modelo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, es que el modelo tiene primero tres pilares, ¿cierto? La mejor evidencia científica, las opiniones o preferencias de mi usuario y la experiencia del clínico, ¿ya? O sea, nunca ha dejado de lado la experiencia, ¿ya? Que es lo que habitualmente los anti-PBE o anti-práctica basada en la evidencia dicen, no, que todo es paper. No, la práctica basada en la evidencia incluye la experiencia, ¿ya? Y la valora para tomar la decisión. Y la decisión clínica, ¿cierto? Para aplicar un tratamiento o una intervención se basa justamente en un equilibrio entre estos tres pilares. La mejor evidencia científica, en este caso las preferencias de mis usuarios, ¿sí? O opiniones de mi usuario y
finalmente, en este caso, la experiencia del clínico, ¿ya? Por lo tanto, ya partimos ahí con una concepción que es mucho más amplia, o sea, la PBE no es solo paper. Ahora, si nos vamos al paper, Claro. los kinesiólogos no tenemos formación en detalle de evaluación crítica de los artículos. Sabemos muy bien de que la evidencia científica es lo que en realidad nos va comprobando qué cosas van funcionando mejor y nos entrega más probabilidades de éxito. Pero probabilidades no significa que vas a ser exitoso aplicando solamente la mejor evidencia científica. Y ahora lo conversábamos en la tarde con Andrés, estamos en un mar de información, estamos llenos de información por todos lados. Estamos, entre comillas, sumergidos en información, en este caso, de mala calidad incluso, y eso ha llevado a muchos sesgos también, y lo que ha permitido también de que algunas personas puedan validar algunos tratamientos que en realidad no son muy efectivos, debido a que hay estudios de mala calidad y de pequeña muestra que obviamente muestran un P significativo, y con eso, y porque la conclusión dice que hay diferencias y favorece a tal grupo, justifica un tratamiento. Y ahí es donde se está malinterpretando este concepto de PBE y de la mejor evidencia científica disponible. Entonces, esas son un par solamente de las Exacto. limitaciones que hay. No sé, Andrés, si tú has visto alguna de las limitaciones, o tú en tu práctica clínica, tú que trabajas también en atención directa de personas con trastornos musculoesqueléticos. Sí, claro, o sea, como comenta Iván, yo creo que aquí a varios les pasa que a la hora, ¿cierto?, de leer la información que, como decía Iván recién, estamos tan bombardeados que de hecho hay un concepto bien divertido que es la infoxicación, ¿cierto? Como la intoxicación de la información. Es como una nebulosa de datos que nos llegan por todos lados en donde nos abruma y no sabemos qué hacer realmente. Entonces vamos seleccionando, pero en esa selectividad a veces no seleccionamos bien, no somos sabios en elegir. De hecho, vamos a hablar de eso un ratito más adelante, de cómo elegir sabiamente la literatura y en base a eso también las decisiones. Entonces, lógicamente, cuando uno está metido en lo que es sistema de volumen, ya que eso también vamos a hablar de que es un sistema muy arraigado a nivel mundial, la cantidad más que la calidad en sí misma, ahí se está metiendo más gente, por eso estoy medio disperso, se pierde ese espacio para poder leer de forma crítica y reflexiva, porque tenemos tanta información que nos abruma y además tenemos poco tiempo. De hecho, hay un estudio chileno que se hizo en Valdivia, en un hospital, del año 2015, en donde se les consultó mediante encuestas a los funcionarios si aplicaban la práctica basada en la evidencia. Eran kinesiólogos. Y más del 72% comentó en la encuesta que no, ellos tenían la intención, pero no la aplicaban porque aludían a la falta de tiempo, ya que es como clásico. Yo creo que a la mayoría de ustedes tal vez les debe pasar similar. Estamos con tanta carga laboral que nos falta tiempo como para poder sentarnos, bajar un paper, leerlo tranquilamente, analizarlo y tratar de interpretarlo. Entonces, es fundamental, es una de las limitaciones, yo diría que más potente, y no solo en Chile, después el Iván va a comentar algo de eso a nivel internacional. Y también tenemos el tema de la limitación del idioma o del lenguaje, ya porque ustedes sabrán que la mayor cantidad de artículos están en inglés, y no todos dominan el inglés. Por lo tanto, esa es una gran limitante también. Eso viene también de formación preescolar, escolar, ¿cierto? Donde todos tenemos esas asignaturas de idioma, pero no todos logran como integrarlas como un segundo idioma, lenguaje. Perdón, aquí se está metiendo la gente. Ya, aprovecho de meter yo la cuchara Sí, mientras acepta gente. El contraste internacional con respecto a lo que comenta Andrés. Hay una metasíntesis, que es como un metaanálisis, pero de estudios cualitativos, que corrobora en realidad lo que dice Andrés y lo que se ha visto en Chile, que principalmente los fisioterapeutas no aplican la práctica basada en la evidencia, primero, porque tienen muy poco tiempo. Dos, porque el empleador no flexibiliza en este proceso de cambio. ¿Ya? Y aquí lo más probable es que también, o sea, hay normativas que vienen desde el MinSal o en este caso de los entes reguladores de salud en otros países, ¿cierto? Que no permiten, en este caso, este pequeño cambio, porque la atención en salud está
entre comillas, gestionada desde el volumen, desde la cantidad, no desde la calidad, ¿ya? Entonces, por eso se genera esa dificultad para poder aplicar la práctica basada en la evidencia. Es lo que hacemos habitualmente en clínica, ¿ya? Por otro lado, los fisioterapeutas en esta misma metasíntesis declaran que no tienen las herramientas como para leer críticamente un artículo, ¿ya? O sea, no saben discriminar qué artículo realmente es de calidad y le va a permitir tomar y extrapolar esto a la clínica. Y finalmente tienen algunas dificultades, principalmente con algunos fisioterapeutas, que en realidad es el desinterés. O sea, no les interesa aplicar la práctica basada en la evidencia, ¿ya? El sistema no lo exige tampoco. Claro. Entonces, a pesar de que sabemos de que pudiese ser eficiente o en realidad mostrar algún efecto positivo, ¿ya? Entonces, esas son varias de las limitaciones. O sea, la práctica basada en la evidencia no está instaurada tampoco como una obligación, y la práctica basada en la evidencia tampoco es tan clara o tan nítida como para tú poder tener, en este caso, la claridad para poder aplicar intervenciones que lees en artículos científicos a la práctica clínica. Exacto. Complementando un poquito la idea de Iván también, como para ir después avanzando en la temática. Bueno, también voy a parafrasear nuevamente al doctor O'Connell, que de hecho debieran seguirlo, tiene bastante buena información respecto al tema. Y él habla también, tiene uno como una definición que de hecho él la puso en un artículo bastante antiguo que hizo él, como del año 97, que dice que la experiencia clínica es el arte de cometer los mismos errores de forma reiterada en el tiempo, incrementando la confianza en esos errores para tomar malas decisiones. O sea, es bastante demoledor su definición de experiencia, como que la tiende a, si la interpretamos en el sentido crítico, como que es negativo con respecto a eso, pero como mencionaba Iván, la experiencia para nada es negativa, de hecho es parte del modelo de la práctica basada en la evidencia y es necesaria, sin embargo no es suficiente, y por eso tal vez el doctor O'Connell, justificando un poquito su definición, la pone como en ese pedestal, pero siendo más analítico, ahí está entrando alguien más, siendo más analítico, hay que equilibrar, como decía Iván, equilibrar lo que sería la lectura crítica científica con la práctica, ¿cierto? Con la experiencia y obviamente en función del usuario. Y también hay un proceso que quiero introducir acá, que es el concepto de heurística. No sé si alguien lo conoce. La heurística es la búsqueda de conocimiento, ya que son los métodos que uno utiliza, y esta metodología es transversal a todas las áreas científicas. Eso debiéramos tenerlo todo, ¿ya? Todos, perdón. Y hay artículos que describen la heurística. De hecho, la heurística está casi a la par, como contrario o incluso incluida en lo que son los sesgos. Y eso es bastante interesante, porque en base a eso, en base a esa heurística, es que a veces nos sesgamos buscando cierto tipo de información. Y muchas veces encontramos, hasta el día de hoy, también como decía Iván al inicio, artículos que siguen justificando algunas intervenciones que no tienen tanto soporte científico, pero las justifican con la significancia estadística. En donde, claro, si uno cuando lee y no tiene como la interpretación correcta, uno la extrapola inmediatamente y se encuentra con que, ahí entró alguien más, con que no funciona, por ejemplo, ¿cierto? Ese es un fenómeno que se llama la paradoja de la eficacia, ¿cierto, Iván? Sí, la paradoja de la eficacia, que en definición en realidad es que los resultados que tú ves en la investigación no concuerdan con los de la clínica. O sea que el paper te dice de que esto funciona y tú lo llevas a la clínica y no funciona, o viceversa. ¿Ya? Eso se llama la paradoja de la eficacia. Y en líneas generales lo que comenta el Andrés tiene que ver mucho con, en este caso, el romanticismo que hubo en una época con respecto al valor de P. El valor de P era lo máximo. Pero sin embargo, el valor de P no nos dice nada. Es una comparación entre grupos, simplemente, y que si lo llevamos a términos, por ejemplo, prácticos, si lo llevamos a una escala EVA, simplemente como para ejemplificar, pensemos en que una terapia tiene un cambio, por ejemplo, post-intervención de un punto en la escala visual análoga, ¿ya? Y la otra intervención, que es el control, tiene un cambio de 0,5 en esa misma escala EVA. Probablemente, si yo tomo un grupo de pacientes, no sé, un N50 versus un N50 también, y
veo y contrasto estas diferencias, probablemente el P va a ser significativo, pero la modificación en un punto en la escala de EVA es insignificante para la clínica y para la percepción de mi usuario, ¿ya? Y lo mismo pasa con el tamaño de efecto, ¿ya? Que son las cosas que reportan los artículos científicos, ¿ya? Valor de P y tamaño de efecto. Si el tamaño de efecto es pequeño, prácticamente no va a haber cambio, ¿ya? O sea, todas las intervenciones que ustedes lean en los artículos científicos que diga tuvo un tamaño de efecto donde disminuyó, en este caso, el dolor, no sé, en un efecto pequeño, que ese es en este caso un efecto prácticamente insignificante. De un tamaño de efecto moderado a grande, pudiésemos estar pensando de que podría haber significancia clínica, pero para eso existe la diferencia mínima clínicamente importante, ¿ya? Que ese es otro concepto y que en realidad es lo más práctico que tenemos y no es difícil de entender tampoco, ¿ya? Así que esos son elementos que igual vamos a discutir ahora al final también de esta presentación como recomendación. De hecho, les traigo algunos ítems de algunas escalas, reconociendo en este caso cuál es la diferencia clínica mínimamente importante para un paciente, ¿ya? Entonces, además del valor de P, el tamaño de efecto no nos dicen mucho, a menos que el tamaño de efecto sea grande, ¿ya? O moderado, como se ha visto, por ejemplo, en el ejercicio terapéutico en la artrosis, donde sí ha demostrado en este caso una efectividad pero brutal, incluso independiente del tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, por ahí hay que tomar un poquito esta conceptualización que es un poquito más estadística. Yo quería tocar otro tema, Andrés, como limitante de este modelo de práctica basada en la evidencia y que en realidad también en el mundo se han desarrollado muchas guías de práctica clínica. Exactamente. ¿Ya? Yo en el año 2018 escribí un artículo, que es una carta al editor, no es nada muy elaborado, sino que es una carta al editor que es como una especie de opinión. ¿Ya? Cuando ustedes vean, en este caso, en algunas revistas científicas, cartas al editor, generalmente son textos muy breves y que en realidad o te invitan o tú planteas un tema que es interesante y la revista lo acepta, ¿ya? Pero en realidad no cuenta como un artículo como tal, ¿ya? Pero sí es publicado en una revista científica, ¿ya? En ese paper yo critico a la misma evidencia científica del dolor. Yo estaba en una época donde trataba de entender algunos conceptos, algunas cosas respecto a la aplicabilidad y ahí hago una crítica súper importante a las guías de práctica clínica. Después de leer el artículo de Lin. Lin, en este caso, hizo una revisión sistemática donde evaluó la calidad de las guías de práctica clínica, ¿ya? Claro. Y analizó más o menos 36, si no me equivoco, guías de práctica clínica relacionadas al dolor musculoesquelético. La sorpresa fue de que, en este caso, las guías de práctica clínica a nivel metodológico tenían una calidad muy regular y muy heterogénea, y solo el 23,5% fue de alta calidad. Y esto estamos hablando de las guías de práctica clínica del mundo, ¿ya? Entonces estamos hablando de que las guías de práctica clínica, de que el 70 y tanto por ciento que queda, no son de buena calidad. O sea, si tú me estás presentando una guía clínica para tratar a un usuario que en realidad no es de calidad, ya este modelo de bajar la evidencia científica, ¿cierto? Traducirla en una guía clínica no está funcionando. De hecho, ese mismo estudio de Lin destaca que las debilidades de las guías de práctica clínica estaban justamente en los conflictos de interés, como también en la escasa aplicabilidad que tenían las guías de práctica clínica, el escaso reporte de las estrategias de búsqueda de los artículos, ¿ya? Y justamente de la selección de los artículos. O sea, no te reportan cómo buscaron. Entonces, a lo mejor recogieron justo los estudios que a ellos les servían y simplemente porque en este caso les interesaba a lo mejor mostrar algo, hicieron un ensayo clínico. Ustedes saben de que hay una categorización que va desde A, B, C, D de la Oxford, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Donde los estudios A generalmente son revisiones sistemáticas, ensayos clínicos. Esa categorización es demasiado simplista, no te evalúa la calidad, sino que está clasificando un artículo simplemente por ser el artículo. ¿Ya? Entonces, ahí esas guías de práctica clínica tienen debilidades, pero tremendas. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a ese tema. O sea, no por ser una guía de práctica clínica, que a lo mejor tiene estas recomendaciones A, B, C,
hay que creerle ciegamente, sino que hay que darle un vistazo. O sea, si no reportan la estrategia de búsqueda, ya hay cosas que llaman la atención. ¿Por qué no la reportan? ¿Ya? Porque si no la reportan, a lo mejor la estrategia estuvo dirigida hacia algún foco. O sea, no lo sabemos, pero se pudiese dar esa opción, pensando también de que estamos inundados por las farmacéuticas y ustedes saben lo que significa, en este caso, la salud para las farmacéuticas. ¿Ya? Exacto. Ahora, no sé si aquí la mayoría o tú mismo, Iván, viste que hace unos días publicaron era una revisión, parece, creo que sí, donde mencionaban que la mayoría de los, como el cuerpo completo del artículo no tenía nada que ver con la conclusión, que era como una cosa demasiado así interesante, o sea, como que aludía como que estaba mal Sí, sí, no, era una revisión que evaluaba en este caso la congruencia entre el abstract Esto, perdón, el y abstract, el claro. cuerpo del artículo. Y Sí, encontraron que, no me acuerdo el porcentaje, pero era súper alto, era súper alto, sí. que eran 60, 70 y tanto, no cuadraban los abstracts con lo que decía el paper. Y eso Entonces, también podría ser un culpa un poco del concepto de las revistas predatoras, porque, cierto, los filtros que utilizan a veces son inexistentes, con el afán de publicar por publicar y bombardearnos de información, salen artículos de todo tipo. Entonces, como ya contamos un poco las limitantes del modelo PBE, perdón, aún así nos abruma más la información. O sea, ya nos es difícil seleccionar de por sí y aún más con tanta información, sobre todo con este tipo de artículos que salen y tienen títulos rimbombantes y justamente a veces uno por tiempo lee solo el abstract y trata de extraer algo y después si es interesante lee el resto, pero es brutal lo que se reportó con este artículo, con esta revisión, donde no hay congruencia en lo que aparece en un inicio como para cumplir y luego en lo que se desarrolla en la temática del artículo. mira, lo que pasa es que ahí tiene que ver mucho con cómo el autor redacta el artículo. El abstract siempre se redacta al final y muchas veces las revistas te joden tanto, las revistas que son de más buena calidad, te piden 3, 4 revisiones. Te lo digo por experiencia, he tenido ahí que cabecear muchísimo con algunas revistas y darle la pelea, porque los revisores son muy quisquillosos cuando estamos hablando de revistas de alta calidad. Entonces ahí generalmente puede ocurrir de que haya un problema de la congruencia del abstract, como te pidieron tantos cambios de repente en el cuerpo del artículo, que se deforma. Claro. Esa puede ser una explicación, dándole en este caso el favor al investigador, pero no deberían ocurrir ese tipo de errores. ¿Ya? Y en este sentido lo que comenta el Andrés, estamos en un mar gigantesco de información y hay mucha información basura, es como si estuviéramos en un mar muy cochino, lleno de suciedad y tenemos que ir buscando pequeñas perlas. Entonces hay que aprender a buscarlas, hay que aprender a encontrar esas perlas. Y en este caso las revistas predatoras, que son revistas en realidad que buscan lucrar con la ciencia, invitan a investigadores jóvenes, gente que recién está publicando. Yo les puedo contar mis anécdotas con respecto a esto. Yo empecé a investigar hace más o menos 2 años y al par de meses que publiqué mi primer y segundo artículo, lleno de correos, lleno de correos de revistas. Y ya conocía en realidad este tema de las revistas predatoras porque un colega con el cual publiqué mi primer artículo me comentó, te va a empezar a llegar un montón de spam. Esos van a querer en este caso que tú publiques, que escribas algo y lo van a publicar y lo van a vender. Claro. Y claro, estoy lleno de correos de revistas que me invitan, que Doctor Cuyul, hemos leído su trabajo, y cosas así que en realidad yo todavía no soy nadie como investigador, estoy recién partiendo, entonces es imposible que una revista me invite todavía, porque recién estoy empezando. Al que invitan al investigador que es el crack en la línea de investigación que tiene. ¿Ya? Entonces esas revistas están ensuciando, en este caso, la calidad de la evidencia científica. Entonces, para eso también hay páginas que te permiten identificar cuáles están indexadas, por ejemplo, en ese cielo, en Scopus y WOS, que son las indexaciones en realidad que son más válidas y que tienen en cierta medida mayores criterios, en este caso,
de filtro de este tipo de artículos. WOS es donde está la calidad generalmente que más alta, Scopus la que sigue y ese cielo obviamente el piso de abajo. Claro. Entonces por ahí hay herramientas que te permiten identificar, por ejemplo, si la revista es buena. Entonces un filtro, de hecho a mis estudiantes les digo, cuando vean un artículo, miren la revista es de buena calidad o no, porque si es de mala calidad, lo más probable es de que le hayan hecho una revisión, lo haya revisado una persona, o ni siquiera lo hayan revisado, lo aceptaron y pum, pasó. Entonces hay cositas hay que darle vuelta que tienen que ver con todo este mercado de la evidencia científica. Y habías mencionado lo de los reportes, en este caso, abstract versus, en este caso, cuerpo. Hay algo que se llama sesgo de reporte, y esto igual es importante que ustedes lo conozcan, y el sesgo de reporte tiene que ver con que cuando yo como investigador planifico una investigación, tengo que dejar un registro de esa investigación, especialmente se da con los ensayos clínicos aleatorizados y con las revisiones sistemáticas. Y para eso existen plataformas como clinicaltrials.gov y también Prospero. Entonces ahí los investigadores inscriben o registran su investigación antes de que empiecen. Hay una revisión sistemática, no me acuerdo el autor, que comparó los registros en clinicaltrials.gov con los artículos que se publicaron. Y encontraron que el 73% de los artículos tenían diferencias en el reporte. O sea, de que no reportaron lo mismo que ellos habían planificado. O sea, de que ellos seleccionaron y omitieron probablemente algunos de los resultados y probablemente porque no encontraron diferencias o cosas parecidas. O sea, se esconde información. Y es porque habitualmente cuando no hay diferencias, generalmente las revistas o cuando no hay, en este caso, efectos positivos, generalmente las revistas tampoco les interesa mucho publicarlos. O sea, igual hay un sesgo ahí hacia la investigación que tiene a lo mejor bajo valor o poca efectividad. Bien, justamente la palabra mágica que mencionó Iván del valor, vamos a empezar a introducir un poquito este concepto emergente, un concepto tal vez no tan nuevo a nivel mundial, pero sí pudiéramos decir acá en Chile, o en nuestra práctica diaria. Y Iván, ¿qué es la práctica basada en el valor? ¿Qué es el value care? El value care. Antes de responderte, en este caso, ahí estaban preguntando algunos de los nombres de los Sí. artículos y todo, así que yo creo que después les vamos a enviar un correíto. Yo tengo esas revisiones sistemáticas, así que se las puedo compartir. Les puedo compartir mi artículo. Para que me lean. No, y le podemos compartir esos artículos que son súper interesantes y en cierta medida nos abre los ojos como para no aceptar todo lo que venga, ¿ya? Así es. Bien, entonces nos centramos de nuevo. ¿Qué es el value care o la salud basada en el valor? Es un concepto relativamente nuevo, lleva más o menos una década en desarrollo, y en este caso Michael Porter plantea en este caso un modelo de gestión de salud, ¿ya? Gestión de salud. Y suena medio económico, de hecho, cuando lo escuchen, ¿ya? ¿De qué se trata este modelo? Se trata principalmente de que las acciones médicas y de salud en general tienen que esforzarse por obtener el mejor resultado para los pacientes con el mínimo de costo. Así como suena. Entonces suena muy económico, muy mercantilista, muy capitalista. Pero la gracia de esto, y lo conversábamos con Andrés antes, es que curiosamente está centrada en el paciente. No así como la evidencia científica, que lo incluye como un pilar, pero que no es el centro. Aquí el centro es el resultado que va a obtener mi usuario con respecto a la intervención de salud que se le va a aplicar. ¿Ya? Es un modelo macro, es un modelo que se está aplicando en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, principalmente porque tienen muchos gastos económicos y lo que están tratando de disminuir es justamente el gasto, ¿ya? Y lo que se dieron cuenta cuando empezaron a desarrollar este modelo es de que hay atenciones de bajo valor y hay atenciones de alto valor, ¿ya? Entonces, en esta dicotomía estamos trabajando en clínica y lo que se ha demostrado y que se ha investigado hasta el momento es de que lamentablemente en medicina, en salud, en fisioterapia, en kinesiología, estamos utilizando muchas intervenciones de bajo valor, o sea, que terminan costando mucho o que sus efectos son muy, muy pequeños. Así es. Este modelo que comenta Iván, si bien, claro, inicialmente es como algo más basado en la economía, en el gasto del sistema, trata de hacer el hincapié, como comentábamos al principio,
cambiar esta visión de la cobertura, ¿cierto? Que tenemos muy arraigado que en Chile, del volumen, de atender por volumen, por mucha cantidad de personas, por hora, ¿cierto? Hay ciertos rendimientos, probablemente ustedes, tanto acá en Chile como los amigos y colegas de otros países que nos están viendo, tienen un rendimiento por tiempo que a veces es muy pequeño, no sé, 20 minutos, en algunos lados media hora, 45 minutos, una hora tal vez. Y después no hay como una pausa, sino que es continuo, casi como un trabajo de fábrica. ¿Ya? Entonces ese modelo ha demostrado que es muy costoso, pero cubre a mucha población. Entonces ahí como que entre comillas se compensa. Sin embargo, como decía Iván, Porter encontró la manera, por decirlo así, de poder mejorar u optimizar este modelo tradicional y obviamente que incorpora lo que es la práctica basada en la evidencia, pero no centrándose en la persona, sino centrándose en la PBE, ¿cierto? No centrándose en la persona, sino que en lo global. En cambio, el modelo basado en el valor se centra en el usuario y ahí involucra todo lo que ya vamos conociendo, la toma de decisiones compartida, que entre comillas no es nada nuevo, porque siempre se debió hacer así. De hecho, el doctor Mario Bunge critica un poco el concepto de medicina centrada en la persona, porque la medicina siempre debió o debería haber sido centrada en la persona, no en un órgano. Pero ahí, como ustedes sabrán, la deformación de la información crece en medida que se forman especies de cultos en medicina, las pseudociencias de por medio, teoría emergente, técnicas, etcétera, y se van formando como bandos que van generando esta nebulosa de problemáticas que al final no se llega a ningún lado y al final el más perjudicado es el usuario, porque dentro del value care que trata de corregir también está lo que son los sobretratamientos, los sobrediagnósticos, que estarían incorporados dentro del concepto de intervenciones de bajo valor, ¿ya? Porque sabrán ustedes de forma lógica que si intervenimos mucho, si sobrediagnosticamos, eso requiere más costo. Cada examen tiene un costo, cada profesional tiene un costo. Hace un tiempo también se hablaba, y esto lo hablan varios autores, de la peregrinación de algunos usuarios, sobre todo en el tema del dolor, que pasan de un terapeuta con otro, pasan de un especialista en otro. De hecho, la misma recomendación que a veces uno hace, no, pide una segunda consulta, una tercera consulta para su problema, para que le den solución. Eso involucra un costo, ¿ya? Y la kinesiología o la medicina basada en el valor trata de aguantar o modular eso, ¿ya? Aumentando nuestra capacidad de intervenir mejor, basándonos en los resultados completos de la persona, no solo en las técnicas. De hecho no se basa en la efectividad de las técnicas. Y aquí donde hay que ser humilde y dejar de lado como que, no, es que mi técnica manual hizo el efecto y se mejoró mi paciente. Sino que al final involucra el todo de la persona. Claro. Ya, y para ir cerrando la idea acá, y ahí complementa Iván, es como un modelo bastante amigable que da por sentado también que tenemos la práctica basada en la evidencia incorporada. Y eso nos hace ver o reflexionar al respecto. O sea, realmente tenemos incorporado eso y si no, incorporémoslo para mejorar el valor de nuestras intervenciones. Hagamos una intervención de valor, basada en el valor, ¿cierto? Para poder entregar un tratamiento mejor diseñado, a bajo costo, ojalá, ¿ya? Y más efectivo. Concuerdo con Andrés. Hay muchas cositas que mejorar y bueno, este modelo te exige ya como algo que debiese estar en tu ADN, que es la PBE, porque para poder saber qué estrategias van a ser efectivas, ¿cierto? O más, porque en realidad acá se habla de eficiencia, qué estrategias van a ser más eficientes, tienes que conocer en realidad qué es lo que mejor funciona y lo único que tenemos a mano para poder saber eso es la evidencia científica. ¿Ya? Y la evidencia científica específicamente enfocándose en los estudios de costo-efectividad. O sea, lo que se recomienda es que los ensayos clínicos ahora comiencen a incorporar la evaluación de la costo-efectividad además. ¿Ya? En el chat comentaban que en Australia te pagan por paciente o usuario recuperado. Y ese justamente es el modelo. Ya paga por usuario recuperado. ¿Ya? Exigiéndole al terapeuta, al profesional de la salud, a que garantice, en este caso, que el usuario se recupere. ¿Ya?
Entonces es un modelo que te empuja a mejorar rápidamente a tu usuario, a no tenerlo en realidad mucho tiempo bajo intervención, que era lo que comentaba el Andrés. Lo que se visualiza en la teoría, ojo, en la teoría es que todos ganamos con este modelo. No sé si Claro, sea tan así, ¿ya? Especialmente aplicándolo acá, de que en realidad tenemos una salud que está mercantilizada, ¿cierto? Que es una salud, entre comillas, economizada, donde tenemos que pagar, ¿ya? Y donde además los proveedores que somos independientes, lo digo porque también trabajo en una clínica kinésica deportiva, ganamos nuestro sueldo en base al volumen de prestación, o sea, a mayor volumen para nosotros es mayor ganancia. Entonces ahí se empiezan a contraponer de repente las necesidades propias de una persona o los objetivos propios de una persona con la salud y la salud personal, como también la salud global, en este caso de toda una comunidad, ¿ya? Entonces, y ahí un poquito de dificultad para entender. En los beneficios, en líneas generales, si tú recuperas más rápido un usuario, vas a recibir mayor paga bajo este mismo modelo, los pacientes van a estar más satisfechos contigo. El usuario se recupera más rápido y por lo tanto tiene que pagar menos. ¿Ya? En este caso, las aseguradoras de salud obviamente gastan menos. Los hospitales también gastarían menos recursos porque los usuarios se recuperarían más rápido. Entonces, a ese nivel y después a nivel macro, la salud general de la población mejoraría. ¿Ya? Eso es lo que plantean, pero han tenido muchas dificultades porque la aplicación, tanto Australia como Estados Unidos, a pesar de que son países desarrollados, porque requiere coordinación de los equipos, ¿ya? Y justamente, si es que se logra coordinar, en realidad cuando cualquier equipo de salud se logra coordinar, se disminuye la cantidad de sesiones o de intervenciones innecesarias, que era lo que estábamos hablando de sobretratamiento, sobredetección, sobrediagnóstico, ya que en realidad es una de las pandemias que tenemos actualmente, ¿ya? Y una de las cosas que han gatillado ese sobrediagnóstico, esa sobredetección, es justamente el desarrollo de la tecnología. ¿Ya? Mientras mayor capacidad tiene, por ejemplo, un resonador magnético, más detallitos puedo pillar. O claro. sea, voy a contar más cositas a lo mejor que van a ser, abro comillas, patológicas. Entonces voy a sobrediagnosticar o voy a diagnosticar a personas porque tienen algún pequeño cambio que pudo detectar ahora en mi super resonador magnético, no sé. Entonces ahí van apareciendo aún más dificultades en realidad con el uso de la tecnología. O sea, nosotros creemos de repente que mayor tecnología es mayor calidad en la intervención y no es así. Es como lo que hemos visto de repente de que, no sé, se invierte en máquinas de fisioterapia, ¿cierto? Carísimas para la atención primaria, donde en realidad la coste-efectividad no necesariamente se justifica, ¿ya? Y por lo tanto no va a permitir en este caso que se genere un desarrollo armonioso, sino que se mantengan estos modelos de intervenciones con bajo valor. De hecho, hay un artículo muy interesante de un autor que es de apellido Traeger, Adrian, que compara la efectividad o de alguna manera las intervenciones de bajo y alto valor. ¿Ya? Este es un artículo que es del año 2017, que de hecho se llama como Elige sabiamente. ¿Ya? Y de hecho hace hincapié como en como el mundo biomédico por lo general, a pesar de la evidencia, sigue utilizando artículos, ahí se los vamos a compartir, en donde en una población de más de 33.000 individuos se le hizo intervención de cirugía de rodilla, artroscopía, versus cirugía, ya este artículo igual hay un autor que debió Sinet, que ha hecho la comparación entre cirugía CHAM, ¿cierto? Simulada versus artroscopía, y no tienen mayores diferencias en lo que sería dolor y discapacidad. Por lo tanto, el artículo de Traeger habla de que, a pesar de que en esa tremenda muestra de personas, de 33.000 y tantas personas, se demostró que no había efectividad, los médicos siguen operando las rodillas. Lo mismo pasa con la intervención con alguna condición de la columna lumbar, ¿ya?
siguen insistiendo en la cirugía, a pesar de que hay bastante buena evidencia de tremenda calidad que menciona que el tratamiento quirúrgico no es mejor que uno conservador y que incluso tiene mayores riesgos. Como decía Iván, el costo-beneficio tambalea, ¿ya? Son muy caras y el beneficio es muy pequeño, ¿ya? Sería considerada una intervención de bajo valor. Y ahí va describiendo otras más. También hay otro artículo, no recuerdo el autor, ahí Iván después lo puede corroborar, de que comparó las intervenciones ya kinésicas, como para ponerle ahora un poquito más picante a la charla. Sí. ¿Cuáles intervenciones son de bajo valor que aplicamos, que creemos a veces que son de alto valor, o creemos que son efectivos para nuestro paciente? Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque basamos el tratamiento en nosotros, en lo que creemos y queremos para la persona, sin escucharla, sin ver sus preferencias, sus expectativas. Y ahí es donde muchas veces tenemos esos colegas que insisten en las técnicas por un afán tal vez de perfeccionarla, por un afán de tal vez de justificar el gasto que le involucró por formarse en ellas, pero sin darse cuenta de otras cosas, ¿cierto? De otros factores. Ya los artículos de Rossettini y Testa nos hablan de los factores contextuales, que yo creo que la mayoría lo ha podido revisar, y de hecho ahora sacaron uno 2020, donde va nuevamente reforzando lo poderoso que son los factores contextuales, y no los podemos dejar de lado. Sin embargo, al parecer este tipo de colegas, sin menospreciar obviamente, se ponen como una especie de velo y se sesgan en la intervención. De hecho, ayer con los muchachos estuvimos viendo cómo en un grupo X, no vamos a nombrar a nadie, alguien preguntaba por un problema de hombro, de una capsulitis adhesiva, ya condición, ¿cierto?, un poco compleja de tratar, porque las personas que lo manifiestan por lo general involucran bastante factores potentes, ¿cierto? Entonces, veíamos cómo en los comentarios muchos colegas daban especies de recetas, que eso también es lo que el modelo basado en el valor trata de evitar, las recetas, que las recetas serían de bajo valor porque no tienen como una efectividad comprobada, y además que si lo analizamos serían caras o de más costo. Y comentaban estas recetas de cocina para tratar como este órgano que sería la capsulitis adhesiva o el hombro congelado, de una forma como súper estructural, súper sesgada hacia lo mecánico, sin considerar otras cosas, y analizando críticamente uno dice, chuta, pero este tratamiento, ¿cuánto va a durar? ¿Y qué tan efectivo va a ser? ¿Y cuánto va a costar? Porque al final no nos damos cuenta de la historia natural. Claro, y la historia natural, la regresión a la media y la regresión a la espontánea, ¿a dónde queda? Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié, en conocer y eso es lo que vamos a hablar ahora con Iván, que probablemente va a citar ahí el artículo, conocer cuáles son las intervenciones de bajo valor, tratar de empezar a, no quitarlas de 100%, porque convengamos que en algún contexto sí pudieran ser útiles, ¿ya? Pero sí propiciar lo que son las intervenciones de alto valor, al menos lo que es kinesiología, porque ya vimos que, como les comenté, a nivel médico se siguen cometiendo grandes errores al seguir insistiendo en técnicas que han demostrado tener poco y bajo valor. Bien, o sea, es un temón esto de las atenciones de bajo valor o las prestaciones o las intervenciones de bajo valor. Generalmente uno se enamora de algunas técnicas y de eso no lo podemos negar. Exacto. Bueno, de hecho la literatura científica también relacionada a la neurociencia, a la neurofisiología, ha relacionado en realidad también de que un terapeuta va a rendir mejor cuando también le gusta la técnica y se siente cómodo con la técnica, ¿ya? Pero ahora que si esa misma técnica ha mostrado no ser efectiva en clínica, ahí ya tendríamos que pensar en quizás cambiar, modificarla, adaptarla, utilizar a lo mejor en menor cantidad, a lo mejor en menor proporción en clínica, ¿ya? Tampoco se trata de eliminar de raíz lo que vamos aprendiendo, ¿ya? Sino que de repente se trata de desaprender, hilar de nuevo este conocimiento quizás de otra forma. Ahora, el concepto de en este caso, bajo valor, de intervención de bajo valor, principalmente está relacionado según Duckett principalmente cuando nosotros aplicamos una intervención sabiendo que la evidencia científica dice que va a tener
poco o ningún beneficio en el usuario, o cuando esta relación riesgo-beneficio, ¿cierto?, no es idónea para la intervención, o cuando los costos son muy altos. Esa es una atención de bajo valor, ¿ya? O sea, de que estás aplicando una terapia carísima, pero que el paper te diga que es efectiva, es una intervención de bajo valor, ¿ya? En términos prácticos, porque sabemos de que no lo vamos a poder aplicar a todo, ¿ya? Entonces, a menos de que la misma tecnología o no sé, que pase a nivel político, que esas prestaciones que son carísimas después se vuelvan accesibles. Ahí quizás estaríamos hablando de otra cosa, de que algo de bajo valor pudiese transformarse en alto valor cuando el costo varía, ¿ya? Entonces, a partir de eso, hay dos estudios súper interesantes que hicieron las asociaciones internacionales, en este caso o sea, la Asociación Fisioterapéutica de Australia y de Estados Unidos. Hicieron estudios en este caso para identificar qué atenciones de bajo valor tenían en su país, en su práctica clínica, como kinesiólogos. Y bueno, salieron hartas cositas interesantes. Lo primero tiene que ver con lo que comentaba el Andrés. La primera intervención, en este caso, de bajo valor, es el uso de la terapia manual en la capsulitis adhesiva. Es lo primero que mencionan, ¿ya? Lo primero que mencionan, ¿ya? ¿Y por qué? Y yo le gritaba así por debajo al Andrés, que la capsulitis adhesiva tiene un proceso de historia natural. Tiene 3 etapas muy marcadas, que tiene una duración casi establecida y casi cronométrica, entonces donde no podemos hacer mucho, y en realidad donde se ha demostrado que realmente la terapia manual en ese caso no sirve, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué seguir utilizando? ¿Por qué seguir enfocándonos en eso? Aparte de que la terapia manual, dependiendo cómo se haga, también puede generar más molestias, pensando en que en el grado de limitación que tiene una persona con capsulitis adhesiva. Si alguien ha visto a alguna persona con capsulitis adhesiva acá, lo más probable es que me entiendan muy bien las palabras que estoy diciendo, porque son usuarios que no pueden mover el hombro y tú tratas de mover y al usuario realmente presenta mucho dolor, después genera mucho miedo, entonces hay una serie de factores que también van a influir desde el punto de vista psicocognitivo, ¿sí? Entonces es bastante complejo. Después, en este caso, reconocieron también que la electroterapia en el dolor lumbar puede ser también, en este caso, una intervención de bajo valor, como también el uso del calor superficial y profundo. O sea, de tener ahí, es cierto, la lucecita roja, las compresas, son atenciones de bajo valor y si lo vemos desde un punto de vista práctico, puede ser una recomendación para la casa, pero no tiene por qué costarle al usuario y no tiene por qué costarle tampoco al sistema, ¿ya? Quizás para el clínico pueda ser cómodo porque puedo tratar a 4 o 5 usuarios a la vez, ¿ya? Pero eso va a significar que tengas a ese mismo usuario más tiempo, ¿ya? Y que ese usuario perpetúe a lo mejor su sufrimiento por más tiempo, ¿cierto? Y sabiendo tú mismo que lo puedes disminuir esa perpetuación a lo mejor de esas molestias, de ese sufrimiento que puede llevarse a 10 sesiones y tú sabes que con otras técnicas lo puedes reducir a 2 o a 3, ¿ya? Estamos trabajando bajo eso. Y otro elemento que también fue reconocido en estos mismos estudios fue el uso de estas maquinitas de movimiento pasivo, que estuvieron muy de moda y que se ocupan mucho en algunas clínicas, ¿cierto? Después de las cirugías de rodilla o de cadera, que en realidad son una serie de bandas, ¿cierto? Que te generan el movimiento pasivo de la extremidad, generalmente en triple flexión, ¿ya? Esas herramientas o esas intervenciones también son de bajo valor. Otro estudio, no recuerdo el nombre, lo leí hace harto tiempo, hace más o menos 2 años, porque hubo una campaña a nivel internacional de aplicar fisioterapia de manera temprana en el dolor lumbar agudo. Y esa es otra intervención de bajo valor, ¿ya? La fisioterapia temprana en sujetos con dolor lumbar, ¿ya? Ha demostrado no ser efectiva con la misma historia natural. Porque en realidad el dolor lumbar, la gran mayoría sabemos de que el porcentaje más alto se recupera bien y que solo 1 a un 5% es el que va a desarrollar dolor persistente a nivel lumbar, ¿ya? Por lo tanto, no es una intervención que en este caso tenga alto valor, ¿ya? Lo que sí destacan los autores en este caso es de que un consejo o una educación
puede modificar en este caso la sintomatología del usuario debido en este caso a que vas a disminuir los grados de ansiedad, de miedo, y en realidad esa educación debiese estar centrada en las etapas que vienen. Si tienes un dolor lumbar agudo, ya sabes qué va a pasar, ya sabes que van a estar unas semanas con un poquito de dolor y después progresivamente debiese empezar a disminuir y que progresivamente debiese comenzar a mejorar su actividad o moverse un poquito más. Entonces cuando el usuario sabe eso, es mucho mejor a que lo tengas en Kine 10 sesiones desde que empezó con el dolor lumbar, ¿cierto? Haciendo ejercicios, aplicándole agentes físicos, ¿ya? Entonces eso es algo interesante, o sea, nosotros somos muy buenos en muchas cosas, en muchas intervenciones clínicas cuando son más crónicas, ¿ya? Pero en el caso del dolor lumbar agudo, que ya tiene una historia natural marcada, o en el caso de la capsulitis adhesiva, hay una historia natural que está detrás y que no vamos a poder modificar con nada de lo que hagamos. Entonces, ahí probablemente las consejerías sean muy útiles, o esta educación, que es lo que le comento. A nivel internacional, han habido campañas para identificar, como les comentaba, estas intervenciones de bajo valor y como también promoverlas de alto valor. En este caso hubieron intervenciones a nivel científico en las revistas más prestigiosas de la ciencia, como la BMG y en este caso JAMA, y The Lancet también lanzó en este caso una campaña para promover en este caso las intervenciones de alto valor. También algunos investigadores de Canadá han desarrollado una pequeña campaña que se llama Choosing Wisely. Y esa campaña tiene una página web donde salen recomendaciones por área. Y esas recomendaciones por área te muestran en realidad cuáles son las de bajo valor y qué cosas te recomiendan no hacer ya, porque la evidencia ha más que confirmado que esas cosas no funcionan, ¿ya? Para que obviamente no inviertas a lo mejor en capacitarte en eso, o para que no inviertas en este caso tiempo para ocupar esa técnica con esos usuarios, ¿ya? Yo les voy a compartir ahí la página web también ahí, yo creo, en el correíto con los papers que hemos estado conversando. Son hartos. Sí, son hartos, es que en realidad el tema es interesante, entonces uno recopila información y va apareciendo artículos que pueden ser súper relevantes para poder aplicarlo. Complementando un poquito lo tuyo, Iván, también recuerden que, no sé si, me imagino que igual acá varios lo habrán visto, lo tienen. The Lancet sacó, o sea, un autor, el 2018 sacó, ¿cierto? Un cuadrito donde comparaba justamente cuáles eran las mejores intervenciones para el dolor lumbar agudo y persistente. Y justamente aparecían cosas que uno pudiera decir, ah, pero esto aquí no realmente no funciona, y sí tenía grado de recomendación versus otra. Y obviamente las que más tenían, que salían en verde, eran los consejos para mantenerse activo y el ejercicio, junto con la educación, ya que va de la mano con los consejos. Pero sin embargo, por ejemplo, a nivel de lo que era el dolor lumbar agudo, justamente una intervención, como decía Iván, de kinesiología muy temprana, no estaba recomendado, porque pudiera generar algún tipo de, solamente era para algunas personas, ¿ya? Pero sin embargo, para personas con dolor persistente de espalda, sí estaba recomendado porque se podía generar algún tipo de modulación contextualizando en la condición, ¿cierto? Y todos los otros factores. Lo mismo ocurría con los fármacos, y así es bastante completo ese cuadrito. Para que no lo tenga, se lo podemos compartir, ¿ya? Y como también decía Iván, de Lancet, ya desde el año más o menos 2017, y este año como que la volvió a impulsar la campaña del Right Care, que es más o menos lo mismo que estamos comentando, ¿cierto? El cuidado correcto, el cuidado de valor. Y se basa en que ese tipo de intervención es un derecho humano, ¿ya? Sí, están bastante de moda los derechos humanos y es un derecho humano fundamental el tener una atención digna y de calidad. Lamentablemente el modelo del volumen de la cobertura quita un poco eso. Y yo diría que más que eso, sino que promueve, ¿cierto?, la cantidad. Ahora estaba mirando en el chat que mencionaban, claro, que a nivel de entes privados, el volumen es necesario para poder cubrir, ¿cierto?, los gastos de la consulta y obviamente también tener ganancias para subsistir. Sin embargo, el modelo no suplanta al otro. O sea, lo que nosotros queremos llegar con Iván con el comentario de este modelo es que es incorporarlo a lo que ya se hace, porque el cambio
macro va a ser muy paulatino. Ya recién se está implementando en países desarrollados, donde, claro, se le exige al terapeuta que, como mencionaban ahí, ¿cierto? En el chat, en Australia, paciente atendido, paciente pagado, y sobre todo con buenos resultados. Entonces acá uno puede incorporar eso de forma autónoma a una consulta privada que uno tenga, una consulta, ¿cierto?, autónoma, para poder otorgar mejor atención a este volumen de personas que tengo. Entonces al final todos salimos ganando, ¿ya? Así que no se trata de como, chuta, tengo que dejar de atender de volumen para centrarme en menos personas porque quiero aumentar la calidad. No, uno puede aumentar la calidad junto con el volumen, pero obviamente teniendo todas las consideraciones que hemos estado conversando, y así no se pierde la rentabilidad para los que les pueda preocupar ese tema, porque convengamos que para muchos es importante, ya que muchos no han tenido la oportunidad tal vez de estar en los servicios públicos, que también están saturados y tienen bastantes deficiencias por lo mismo. Entonces, al final uno puede partir de forma autodidacta, ¿cierto? Tomando un poco todas estas recomendaciones, buscando la mejor evidencia y aumentando el valor de mi intervención, ¿ya? Y contextualizando, ¿cierto?, en cada instancia con las personas, en qué momento puedo tal vez utilizar alguna de bajo valor sin que sea como una animosidad de que sea permanente, porque convengamos que lamentablemente, por lo menos acá en Chile, como que se promueve en la famosa colillas de FONASA, ¿cierto?, en las prestaciones, intervenciones de bajo valor, ¿cierto? Porque no aportan beneficios. Que colocar el TENS y más encima va guiado por lo que el médico nos da como receta de cocina, ¿cierto? Que coloque TENS, ultratermio, ultrasonido, masaje y al final, como en chiquitito, ejercicio. Entonces, claro, a los que están en entidades privadas, a los que son autónomos, están, entre comillas, obligados a hacerlo para poder generar el pago. Pero uno también tiene la libertad de poder hacer algo más, ¿ya? Y ese es como, adelantándome un poquito a lo que ya vamos a ir comentando, de los consejos de implementación del modelo basado en el valor, ¿ya? Y para, ya también un poquito adelantándome, aquí Iván también va a dar el toque más científico de por medio, en esta instancia, es incorporar las medidas de resultado para ir objetivando más nuestras intervenciones. ¿Ya? Esto ya lo hemos hablado harto, ustedes han visto otros lives también que se ha hablado harto. El Nico es uno de los precursores del Nico Maragaño, que en este momento tiene otra charla por ahí, nos topamos lamentablemente. Y él promueve harto en sus cursos y en sus lives, nosotros también, ¿cierto? El uso de medidas de resultado para ir teniendo una objetivización, entre comillas, de una ciencia que es más fáctica, ¿cierto? La kinesiología está basada se trata de basar en los hechos, más que en datos duros, objetivos, como si fuera una ciencia formal, como la matemática, la física, por ejemplo. Entonces, ya teniendo estas pautas, podemos empezar a generar planillas. Por ejemplo, acá nuestro colega Romualdo, él está encargado de una sala de rehabilitación en Talcahuano, y él, para mejorar justamente su práctica clínica, para mostrar resultados, para mostrar la efectividad que tiene la intervención kinésica, las condiciones musculoesqueléticas, tiene toda una gama de planillas y va registrando los resultados, los pre, los post intervención, la escala, y eso después los puede mostrar en reuniones clínicas, ya los puede mostrar en conferencias. Yo también en algún momento lo hice, lamentablemente de repente me veo involucrado con demasiada carga laboral, y eso a muchos les pasa también, entonces se deja de hacer. Lo mismo que también a veces ocurre que el papeleo mismo de la medida de resultado al final termina ocupando un casillero y se llena, y después ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí también nos apoyamos de la tecnología para poder, no sé, pues si uno tiene tablet o el PC, ir registrando ahí. Y le otorgamos más valor a la intervención en sí. Y la persona también lo ve y lo absorbe de alguna manera y se siente más satisfecho. De hecho, ocupar esas mismas pautas de satisfacción usuaria, que muchas veces son mal vistas o dejadas de lado, pueden ser bastante útiles para aumentar los valores de la intervención. Sí, yo quiero dar un mensaje positivo después de todos esos palos de intervenciones con bajo valor. Bueno,
Este concepto de la salud basada en el valor ha reconocido en realidad el rol de la fisioterapia o de la kinesiología en este modelo, ¿ya? Y en esos países donde se ha implementado, lo que la lleva es que la kines sea atención de primera consulta. Han logrado bajar de manera considerable los sobrediagnósticos a ese nivel, ¿ya? Y obviamente han disminuido los gastos por cirugía, porque al pasar por kine sabemos de que muchos responden bien y no es necesario la cirugía y se evita la cirugía, ¿ya? Y lo otro es que se evita patologizar a los usuarios de manera, en este caso, innecesaria, que tiene que ver con la sobredetección, ¿ya? Donde de repente el médico que tiene una visión más estructural tiende a contar por hallazgo pequeño e inmediatamente se lo comunica al usuario. El kine es un poquito más sutil, a veces, a veces, porque igual tendemos a tener esa manía de, tiene una disquinesia escapular, mire, la escápula ahí está como flotando. Claro. ¿Ya? El decirle al usuario que tiene pequeños desperfectos que son entre comillas normales y fisiológicos y que corresponden a la variabilidad humana, tienden a generar en el pensamiento de nuestros usuarios, ¿cierto?, de que están enfermos, de que les falta algo y necesitan intervención. Entonces después ellos mismos buscan el sobretratamiento y ellos mismos buscan la sobredetección, ¿ya? Entonces, a nivel institucional, de esto de la salud basada en el valor en los países que lo están desarrollando, la kinesiología es uno de los pilares fundamentales, ¿ya? Así que para que inflemos el pecho en este caso, de que veamos de que esto en realidad nos va a facilitar mucho. Hay mucha evidencia que está a favor de nosotros, de las cosas que hacemos, del ejercicio, de la educación, del tiempo que pasamos con los usuarios. Entonces hay que tomar ahí las riendas del asunto porque en realidad es algo que finalmente nos va a beneficiar como profesión. Con respecto ya a lo que es las recomendaciones que queremos dar para finalizar, para llegar y aplicar este modelo, lo primero que quizás pudiese recomendar es no caer en los espejismos de eficacia, ¿ya? Puede que leamos algún artículo de alguna técnica, ¿cierto?, que es efectiva y reduce el dolor a corto plazo, ¿ya? Y que tiene un tamaño de efecto grande, por ejemplo, y que la diferencia clínica mínimamente significativa también se alcanza, o sea, es muy bueno, pero que en realidad se puede quedar ahí en el corto plazo, como puede ser algunas técnicas de terapia manual que tienen muy, muy buenos efectos a corto plazo, pero que sabemos que el efecto neurofisiológico dura de 20 a 24, 48 horas. Ese efecto analgésico, por ejemplo, ¿ya? Pero que necesita de que la frecuencia, ¿cierto?, de las intervenciones con terapia manual se aumente en el tiempo, lo que ya la transforma en una atención de bajo valor, a pesar de que tiene una efectividad importante. Entonces, la primera recomendación, cuando ustedes lean estudios de efectividad de una técnica por sobre otra o de una intervención por sobre otra, pregúntense si realmente también es, en este caso, eficiente. O sea, si puede mejorar a este usuario a largo plazo y en el menor tiempo posible, ¿ya? Cuando lean el valor de P también, no confíen en el valor de P, ¿ya? En el valor de P, de repente, uno no considera el cambio global del usuario, sino que lo que hace el valor de P es comparar simplemente la diferencia entre el grupo control experimental. No compara la totalidad del efecto, ¿ya? Y algunas veces hay intervenciones que tienen un efecto gigantesco y simplemente al compararlo, claro, ahí hay pequeñas diferencias. Entonces hay que ver el efecto global también, ¿ya? Por otro lado, el tamaño de efecto. El tamaño de efecto tampoco nos dice mucho. Si es grande o moderado, pudiésemos pensar que sí, pero a lo que nos tenemos que enfocar es en este caso a la diferencia clínica mínimamente importante. ¿Qué es eso? Es en realidad el pequeño, el puntaje de manera cuantitativa, con lo cual un usuario reconoce que ha mejorado. ¿Ya? Es así de simple. ¿Ya? Y eso va a depender de cada escala. Por lo tanto, lo podemos buscar. ¿Ya? En este sentido, yo he estado desarrollando algunas investigaciones, por ejemplo, en artrosis de rodilla. ¿Ya? Y la diferencia clínica mínimamente significativa para la escala EVA para personas con dolor de rodilla es 2.1. ¿Ya? O sea, si yo mejoro a mi usuario, ¿cierto?, en una sesión con, en este caso, una diferencia de 2.1 en la escala EVA, estaríamos hablando de que esa técnica o esa intervención que puede ser multimodal, que lo ideal es que sea multimodal, fue en este caso clínicamente significativa para el usuario. Así de simple,
O sea, es una resta, simplemente. Por otro lado, hablando de los output measures, lo ideal es trabajar con medidas de resultado que estén validadas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en rodilla, nuevamente me voy a abocar a rodilla, la WOMAC es una escala que es tan validada y que es muy reconocida a nivel mundial, que evalúa 3 dimensiones, dolor, rigidez y función física, ¿cierto? Es una escala que va de 0 a 96 puntos, ¿ya? A mayor puntaje, mayor discapacidad. Se ha reconocido que en personas con dolor de rodilla un cambio en 11 puntos es una diferencia clínicamente significativa en esa escala, ¿ya? Entonces, una recomendación para medir, en este caso, los resultados es de que cuenten con una escala por cada condición del cuerpo, ¿ya? Y que sea una escala validada y busquen la diferencia clínica mínimamente significativa. A todo esto hay un artículo publicado en la revista de Reumatología de Colombia, me parece mucho, un artículo que está escrito en español y que es una revisión de la literatura y que resume todas las diferencias clínicas mínimamente significativas utilizadas en reumatología. Sí. Y ahí viene la escala WOMAC, viene las escalas de hombro, la SPADI, el Quick Dutch, la escala EVA, y está en español, así que probablemente ahí se los compartamos también. Y ahí están toda la tablita donde te dice cuál es la diferencia clínica que tú deberías buscar para que el usuario perciba un cambio, ¿ya? Entonces, y sí, Pablo, hay algunas, hay que buscarlas en realidad. Cuando hablamos en salud en general, habitualmente las escalas que más se utilizan tienen la diferencia clínica mínimamente significativa ya estudiada, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra fuente en realidad como para llevar un registro y tampoco es necesario tapar en medidas de resultado a los usuarios. Entonces, busca una medida de resultado que sea integral, que esté validada y que se utilice en esa población. Después, preocúpate de buscar cuál es la diferencia clínicamente significativa. Está la pega hecha. Y después aplicar, simplemente. Aplicar y ver si tus resultados funcionaron o no, o sea, si tu intervención funcionó o no, si generó el cambio mínimo, en este caso que estamos buscando, y si no funcionó, hay que ver qué pasó, y ahí hay que empezar a buscar más evidencia, ¿ya? Revisar igual, como otro consejo, las revisiones sistemáticas no lo son todo, hay revisiones sistemáticas muy malas, hay ensayos clínicos muy malos, ¿ya? Entonces hay que ver bien los métodos, y ahí esa quizás es harina de otro costal, pero ahí quizás se desprende la necesidad de aprender a leer un artículo científico, de aprender a interpretarlo y de aprender a llevarlo, en este caso, a la práctica, ¿ya? Andrés, no sé qué más puedes comentar tú. Sí, y yo creo que yo como para ir un poquito cerrando, pues yo creo que la mayoría está medio cansado ya. Después vamos a ir viendo las preguntas que quedaron atrás y tal vez si tienen algunas nuevas las vamos a ir contestando. Bueno, sí, pues, con refiriendo a lo que mencionaba Iván como consejo, y contextualizando todo lo que hemos visto, lo que hemos estado hablando en la charla, ¿cierto? Primero siempre, a lo personal, yo hago el llamado a los colegas a la reflexión. Vayámonos a la casa pensando, ¿lo que hice hoy día realmente aporta algo a la persona que tengo enfrente? Si la respuesta es no, que por lo general debiera ser no, porque eso no insta a mejorar, y ahí es donde va el proceso de heurística que comentábamos al principio, debiera motivarnos a buscar, como dice Iván. Y luego viene el tema de la búsqueda, obviamente, con toda esta gama gigante de información, en una búsqueda un poco más selectiva, pero crítica, ¿ya? Donde también de alguna manera podamos empezar a no solo seducirnos por el título, ni por la revista. Recuerden que hay revistas que publican más que otras y ahí de repente tienen trucos económicos de por medio. Entonces, por ejemplo, hay una muy buena revista que yo creo que la mayoría conoce, que es la USPT, ¿cierto? La Journal of Sport Physical Therapy, que cuando se formó la SOCIDE, la Sociedad de Kinesiología Deportiva de Chile, se le hizo como mucho boom. La revista es bastante buena, pero no es la mejor, pues. Ya, entonces hay colegas que se basan solo en esa revista, es de pago y es bastante cara, pero obviamente tenemos de nuestro lado a SciHub, gracias a Alexandra, que creadora, ¿cierto?, que nos permite democratizar un poquito el conocimiento y aterrizarlo. Entonces ahí tenemos también esa herramienta para poder seleccionar los artículos, seleccionar la revista y ir empezar a leer
de a poco, empezar a ver la metodología de lectura para justamente encontrar cuáles son los detalles importantes. Y luego ya irnos, como decía Iván, a un poco más profundo en comparar el tema estadístico con lo clínico, ver que si esto es realmente aplicable o no en mi práctica diaria, si no funciona, volver a revisar. Ya eso es un continuo, ya es un proceso que, repito, parte de una reflexión profunda del que hago a diario y tratar de no sesgarse nunca ni ponerse este velo de los espejismos de eficacia, ¿cierto? De decir, no, yo aplico esto siempre porque me formé en esto y lo aplico con todos. Como por ahí decía alguna frase que no sé si realmente la dijo Mulligan, que uno tiene un martillo para cada clavo, pero ¿qué pasa? Que si resulta que no todos son clavos, ya los clavos son distintos, por decirlo así. Entonces, no va a utilizar la misma herramienta siempre, a eso se refiere la frase. Por lo tanto, hay que empezar a buscar y aportar mayor relevancia a lo que hacemos, siempre en función de la persona, ¿ya? Las recomendaciones van en base a eso, ¿ya? O sea, hagamos lo que estamos haciendo, pero instemos a mejorarlo, a darle más valor, volviendo a esa palabra que ojalá que se les quede grabada a fuego, ¿ya? El alto valor terapéutico, probablemente muchos de ustedes ya lo están haciendo y ahora ya lo saben, y eso es bueno, y hacer el hincapié de chuta, en realidad a veces ocupo técnica o realmente la intervención que hago no tiene tanto valor, tratar de mejorar eso también. Nadie es perfecto, nosotros no somos los más expertos, nos equivocamos mucho, tenemos muchos fracasos, porque obviamente esto es un proceso que va increciendo y uno tiene que también ir tratándose de colocar a la par de alguna manera en eso. Finalmente, ¿cierto? Repitiendo un poquito lo que decíamos sobre la rentabilidad, no hay que asustarse con eso se puede sostener. Obviamente ahora estamos en tiempos de pandemia, hay que buscar los métodos, la telemedicina, telerehabilitación está bastante en boga, y hay que aprovechar estas instancias tecnológicas que tenemos para justamente, y ahora sí que sí, y ya no estamos en un volumen de personas gigante, porque ahora con la pantalla vamos de a uno, y tenemos más tiempo tal vez, y podemos hacer espacio entre medio. Es paradójico porque nos conectamos más a través de la pantalla que tal vez nos conectábamos presencialmente. Eso es como para la reflexión también. Sin embargo, no quita que el valor de un encuentro cercano, ¿cierto? Sea más enriquecedor. Pero sin embargo nos entrega la posibilidad de poder aumentar la eficacia de la intervención global para la persona sobre todo. ¿Ya? Y no sé si tienen preguntas, acotaciones, por ahí vi que habían varias que quedaron atrás porque nos volamos con la conversación. Vos te voláis. Bueno, espérate, vamos a revisar acá un poquito. Lo que pasa es que el tema era bueno. Sí, ¿no? Muy bueno. Bueno, le agradecemos a todos los que están acá. Aprovechando de que, no sé si puedes leer por mientras por ahí las preguntas, voy a hacer promoción yo por mientras. Ya, haga promoción. Ya, bueno, como decíamos al principio, estimados y estimadas, tenemos prontamente un curso muy bonito, con mucho cariño, con alto valor, con harta evidencia, con harta práctica, que es basado en personas con fibromialgia. Lo vamos a estar promocionando pronto. Y ahí vamos a ir dando todos los detalles de lo que conlleva, ¿ya? Y también nosotros en este ciclo de lives, que al parecer entre todos nos copiamos, pero es bueno porque así ustedes y nosotros mismos tenemos muchas fuentes de información para ir debatiendo y conversando. Nuestro ciclo de lives va a continuar obviamente y la próxima semana, el día jueves, tenemos una nueva entrevista con nuestro entrevistador estrella, Romualdo, que tenemos de invitado al querido amigo, ya conocido por todos, yo creo, Nico Maragaño. En donde La competencia de hoy. Claro, la competencia de hoy, porque él tenía un invitado internacional potente, a Luis Puentedura. Que bueno, así que le agradecemos con mayor razón la preferencia con nosotros. El live del día jueves se va a llamar Manejo del síndrome de dolor lumbar, pasado, presente y futuro. Ya va a estar muy bueno. El Nico, ustedes ya saben que tiene vasta experiencia, se maneja muy bien en la evidencia actual, en los consejos terapéuticos, en la evaluación sobre todo,
Y Romualdo también va a aportar su vasta experiencia en lo que es salud pública, en lo que es el reconocimiento de condiciones complejas, ¿ya? Va a estar muy interesante, ¿ya? Este live va a ser el jueves 9 a las 7:30. Ahí vamos a estar promocionando, les vamos a enviar el correo para los y las interesadas y que se sumen, pues, ¿ya? Y podamos seguir conversando y compartiendo la información. Y finalmente, para cerrar este espacio promocional, tenemos un invitado de lujo para el 24 de julio a las 3 de la tarde, lamentablemente, porque es un invitado español, que es un grande, diría yo, de los kinesiólogos del habla hispana. Tiene participación en muchos artículos, de hecho es coautor y traductor de un libro, yo creo que ya archiconocido, que es el Explain Pain. No tiene pelos en la lengua, para decir las cosas. Claro, tiene unas charlas espectaculares en YouTube, las pueden buscar, ya bastante interesante, bastante vuelamentes. Y además participó y ha participado, por ejemplo, en la construcción del algoritmo de sensibilización central con John X y otros autores. ¿De quién estoy hablando? Es del doctor Rafael Torres Cueco, ya gran kinesiólogo o fisioterapeuta español, doctor en investigación, presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, que lo vamos a tener con alto esfuerzo y movida de producción. Repito, el viernes 24 a las 3 de la tarde hora chilena, ya 9 de la noche hora española. Los que puedan estar ese día, bueno, nosotros vamos a ir dando la metodología, porque probablemente no puedan estar todos por el horario, pero lo vamos a grabar y probablemente vamos a elegir si lo transmitimos diferido o no. Y ahí vamos a estar avisando junto con la promoción de ese live, pero no se lo pierdan, es un referente mundial en el habla hispana de lo que es kinesiología en dolor, así que va a estar espectacular. Va a estar entretenido, va a estar bueno, se vienen buenas cosas. Para finalizar, como que le quedé dando vuelta a todo lo que conversamos hoy día. Ahí dentro de las preguntas, claro, se ve harto de que algunos les destacan en realidad que hay que aprender a leer, hay que aprender a ser crítico con los artículos. De repente pudiésemos hacer un curso de esas características, es una necesidad, creo yo, quizás pudiésemos hacer un esfuerzo por ahí y compartir ese conocimiento de aprender a leer, o sea, primero aprender a buscarlos, a aprender a leerlos, después a evaluar su calidad y después su aplicabilidad. Creo que puede ser súper útil. Debiésemos darle un par de vueltas entre este tema. Sí, por supuesto, porque eso facilita mucho que todos, porque al final, como tenemos dentro de nuestros eslogans, ¿cierto? Democratizar el conocimiento para humanizar la salud, para compartir, y que, como dice el Mati, que ya igual es parte de nuestro eslogan, porque él creó la frase, o no sé si la creó él, nadie sabe más que todos juntos, es que queremos poder compartirle esta instancia y poder hacer un curso, como dice Iván, con harto cariño, con nuestra metodología que ustedes ya la conocen, donde van a tener la mejor información, con una alta calidad, de una forma muy didáctica, de una forma muy fácil de implementar y después que por su cuenta, ¿cierto?, ustedes integren a lo que es su práctica, ¿cierto?, en la lectura, etcétera. Le vamos a dar vuelta, le voy a dar vuelta al asunto. Démosle vuelta. ¿Ya? Ahí podemos hacer algo súper interesante. Eso, Andrés, yo ya no tengo nada que decir. Hablé muchísimo, tú también. Sí. Así que no veo preguntas en el chat. Así que aparte de las que ya fuimos respondiendo. Hay el recordatorio del Aníbal. Había por ahí más recordando que le mandemos los papers. Sí. Sí, no, los papers van a estar chiquillos. Así que eso. Ya pues. Yo creo que vamos cerrando porque parece que no hay preguntas. Al parecer quedó todo clarito y eso también es bastante bueno. Así que un abrazo grande a todos y a todas. Agradecidos de verdad de corazón de su preferencia, porque había un live muy potente, repito, que era el del Nico con Emilio Puente Dura. Ya, así que el del Nico, ojo, va a estar grabado también, lo va a compartir, así que no se preocupen, no se lo van a perder. Igual que el de nosotros,
Ahora lo vamos a Así es. compartir para que lo puedan revisar después, ¿cierto? Y sacar algunas cositas en limpio si se les pasó. Eso, un abrazo gigante, muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana, Iván. Ustedes también, chicos, cuídense todos, estamos en contacto y ahí estaremos haciendo otra conversación de estas características que es súper bueno. Ya, chiquillos, que les vaya bien, Ahí, me muchas gracias, despido, que estén un muy bien. abrazo, chao, chao. Ya, gracias. Vamos a ir cerrando esta cosita acá.